conversación que nos permita pues tener el pulso también a ras de suelo, como decimos aquí. Abro la conversación con Hugo Concha, como todas las semanas. Bueno, en realidad lo entrevistamos ayer, lo entrevistamos el viernes, pero es que en tu materia de veras que todos los días hay, ¿no? Supongo que así les iba a los economistas en los años 90, sí, ¿no? Exacto. Todo el mundo les hablaba para que les explicara cosas difíciles. Muy bien, Hugo, a ver, arranquemos. El día de ayer anuncian, de un lado, Ricardo Monreal, por parte de los senadores, del otro lado, Arturo Saldívar por parte del Poder Judicial, y luego Julio Scherer, que normalmente no aparece en público, del lado del Ejecutivo, que hay una apuesta seria por una reforma al Poder Judicial de lo más seria. Y hay un tema que me llamó mucho la atención. El senador Monreal, me vas a ayudar con la memoria, propuso hace algunos meses y generó mucho escozor. Así es. La idea de quitarle el carácter de tribunal constitucional a la Suprema Corte, es decir, como sucede en España, en Francia, separar las instancias, que por un lado hubiera un tribunal que tenía cuestiones constitucionales, por otro lado una Suprema Corte, una máxima corte para los asuntos comunes, y del otro lado, pues en efecto, modificar, por tanto, la composición de ambos tribunales, o la Corte y ese tribunal. Ayer dijo, nada que lesione a la Suprema Corte, y desechó su propia propuesta de dividir potestades. A ver, creo que esta es la primera nota que puede pasársenos desapercibida, pero veo una claudicación del senador Monreal a una iniciativa que había defendido con anterioridad. Ha habido ya mucho contacto entre el Senado, el Poder Judicial y obviamente la Presidencia de la República. Digamos que van muchas ideas. Ellos dicen que cerca de 99 iniciativas. Yo la verdad tenía un registro mucho menor, muy alto, pero no tantas. Unas 40 tenemos registrados. Iniciativas de reforma al o a los poderes judiciales del país. Y la verdad es que todas muy pobres, no hacías una. Lo que estás mencionando de Monreal creo que son dos etapas distintas. Casi al inicio del gobierno llegó él a insinuar la necesidad de crear el Tribunal Constitucional, pero nunca llegó a tomar forma de iniciativa ni de un proyecto más elaborado. Eso ha sido una idea que sobre todo se ha quedado a nivel de academia. Y tiempo después, ya en abril de este año, Monreal sí anunció que traía unas iniciativas de reforma importantes. Una de ellas, que generó muchísima discusión, era a la actual Suprema Corte de Justicia, que funciona como Tribunal Constitucional preponderantemente, crearle una tercera sala que se iba a dedicar a los asuntos de corrupción. Y ahí la verdad es que daba a notar una idea muy mal construida, porque quedaba la Corte como Tribunal Constitucional, pero abriendo una sala de asuntos de legalidad, cosa que la Corte no tiene salas para ver asuntos de legalidad, es decir, mezclaba ahí peras con manzanas. ¿No? Y con el tema de la corrupción, pues podría parecer una idea atractiva, pero una idea totalmente deshilachada, no tenía pies ni cabeza, profesor, no iba a ningún lado. Levanto la mano. Por favor. ¿Cuál es la diferencia entre asuntos de constitucionalidad y asuntos de legalidad? A ver, los asuntos de constitucionalidad básicamente son tres y tienen que ver con proteger el contenido de la Constitución. Son los juicios de amparo, indirectos, es decir, contra violaciones a los derechos humanos, importantísimo, o directos, que revisan sentencias de otros tribunales más bajos. Segundo, las acciones de inconstitucionalidad, que revisa proyectos de ley, caso Bonilla, que van en contra de lo que tiene la Constitución, ¿de acuerdo? Entonces, un mecanismo para expulsar esos proyectos de ley del orden constitucional. Y tercero, las controversias constitucionales, que es cuando distintos niveles de gobierno, esto es muy del federalismo, cuando distintos niveles de gobierno, federación, estados, municipios, se están peleando alguna facultad, de quién le toca hacer qué. Esos son los tres grandes mecanismos constitucionales. O sea, de un lado, derechos, garantías y organización del poder. Exactamente, digamos. Protegen el contenido de la Constitución. ¿Y legalidad? Legalidad quiere decir la aplicación de las leyes, sean federales o locales. Y es el tribunal máximo que revisa si las sentencias en materia de legalidad van en sentido correcto o no, si la ley se cumple o no se cumple. ¿Y la Suprema Corte no atiende asuntos de legalidad? Sigue viendo algunas, pero ya cada vez más pocas. Desde la reforma del 94 a la Corte se le redireccionó sobre todo como un tribunal constitucional. Y de esos 25 años a la fecha,
y todavía hubo algunas otras reformas, aún más. Son Sigue viendo, pero muy pequeñas cosas. Son los tribunales en segunda instancia y los jueces O en primera a nivel instancia. federal, donde terminan los asuntos, le hace aquella famosa sentencia de Tamaulipas del caso Ayotzinapa, en los tribunales colegiados de circuito. Uh-huh. Ahí se Ahí detiene el tema terminan de legalidad. los asuntos de legalidad. Perdón este paréntesis No, amplio, no, pero muy vale la importante, pena. es muy importante. Entonces, Monreal, que es abogado, Pues sí. planteaba crear una sala para ver cuestiones de legalidad en materia Dentro de de la corrupción. corte, de la corte, que la corte ya no ve esos asuntos. Cuando además está ahí en el tintero esta famosa sala nueva, creada, pero no integrada, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se supone que va a tener una sala específica para ver cosas de Que corrupción. es la que Lourdes Morales hacía referencia hace un momento, que ok. no se ha completado y por eso el Sistema Nacional Anticorrupción no está exacto. completo. Bueno, de eso hablamos hace un rato. Muy bien. Pues esa sala de la corte, pues no venía al caso. Hmm. Ahí la verdad es que se prendieron todos los focos y lo siguiente que supimos es que había una reunión porque salieron retratados en las redes sociales, justamente el ministro presidente Saldívar, el senador Monreal y el consejero jurídico de la presidencia, acompañados, debo decirlo también, del que en ese entonces era consejero de la Judicatura, Felipe Borrego. Hoy tiene una dirección de vinculación. Es que Felipe Borrego tiene una relación cercana tanto con Monreal y está dentro del Poder Judicial. Salían los 4 fotografiados anunciando que iban a ponerse a trabajar juntos una propuesta armada que tomara en consideración la perspectiva y las visiones dentro del Poder Judicial. Y con eso se desilvanó. Había otra que nos había anunciado Monreal, otra iniciativa que ya nunca la supimos, que tenía que ver con reformar al Consejo de la Judicatura. Antes de que me levantes la mano, déjame rápidamente explicar. En la reforma del 94 que hizo esto a la Corte se le quitaron también todas las cosas que tenían que ver con administración, con Nombrar asignación de jueces. recursos, con nombrar jueces, concursos de jueces, disciplina de jueces, asuntos administrativos como abrir o no abrir un nuevo juzgado y mandarle toda la infraestructura, coches, cuánta gente está adscrita, etcétera, etcétera. Todas las cosas administrativas que son muy importantes se le quitaron a la Suprema Corte de Justicia porque esto era un mecanismo que propiciaba corrupción y se le dio un órgano nuevo al estilo de lo que ocurre en muchos países europeos, que se llama el Consejo de la Judicatura. Y ahí se le depositaba todo lo que tenía que ver con esto. La idea es que fuera un órgano integrado por consejeros que vinieran de los 3 poderes públicos, que vinieran unos del propio Poder Judicial, otros del Senado de la República, nombrados por el Senado, y uno nombrado por el Ejecutivo Federal. El problema, querido Ricardo, es que luego vino otra reforma en donde se excluyó a la Corte. El Consejo de la Judicatura no tiene ningún tipo de jerarquía para tomar decisiones para la Corte se manda sola, no se quisieron subordinar a este órgano y además quedó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es el presidente del Consejo de la Judicatura, lo cual generó ya vició mucho la idea original porque entonces la mayoría del Consejo de la Judicatura es el presidente y magistrados. Esta es la reforma del 94. Esa Creo que fue la queda reforma muy bien explicada. Ahora, ¿de qué va la reforma del 2020? Cambiar. A ver, ¿qué es lo que están planteando? Esto que te acabo de decir no es cosa menor. Se pervirtió el sentido de un Consejo de la Judicatura independiente, transparente, Pero hoy, responsable. 2020, es decir, lo Entonces, que está ¿qué se quiere planteando? hacer? ¿Qué se Sobre quiere hacer? todo, dice ayer en una entrevista larga Germán Martínez, senador que está en este proyecto porque pertenece a la Comisión de Justicia, Ha sido que abogado sobre litigante. todas las cosas, la reforma, oyendo a todas las voces que sea necesario, quiere modificar, reformar el gobierno judicial. Es decir, lo que hace sobre todo el Consejo de la Judicatura. Porque la verdad de las cosas es que el Consejo de la Judicatura se ha vuelto un organismo que atiende jerarquía del Poder Judicial. Ahorita voy a poner un ejemplo para que me Su lo entiendas jefe muy es el bien. presidente de la Suprema Corte. Estamos, por ejemplo, con el caso de Rosario Robles. Y tú ayer me preguntabas, ¿qué sucede con que el abogado es pariente de la señora Padierna? ¿Quién revisa si eso está bien o está mal? El Consejo de la Judicatura. Es decir, una mayoría de miembros del Poder de la Judicatura son los que se van a revisar a uno de sus propios miembros. ¿Me explico? Es decir, está siendo juez y parte. Entonces, el Consejo de la Judicatura tiene muchos vicios que no se han logrado limpiar. Ha habido corrupción denunciada por el propio presidente Saldívar cuando llegó, muy fuerte, no es transparente, el órgano interno de control responde ahí adentro a ellos mismos, se maneja muchísimo dinero, es el órgano encargado de cambiar prácticas, rutinas, es el que no ha hecho nada por tantos años con jueces que han sido penetrados
por la criminalidad o magistrados, o también, que tampoco ha hecho mucho, por los casos de nepotismo. A ver, déjame Este ver si te asunto estoy de familias entendiendo bien. judiciales. El problema es el Consejo de la Judicatura. El Y más no visible. que tengas ministros corruptos. Bueno, Porque, a ver, por el otro lado tienes el escándalo Medina Mora. Entonces, claro. a ver, yo No, quisiera que me lo ayudaras sucede- a entender. No, pero no está aislado un problema del otro. Lo que te dije en un principio. La Corte, en una reforma posterior al 94, en el 97, que se le llamó la contrarreforma judicial, quedó excluida de la vigilancia, del control del Consejo de la Judicatura. Nadie vigila a los Nadie ministros. vigila a los ministros de la Corte más que entre ellos mismos, entre pares, ¿no? Pero en realidad, nadie. Y la idea sería regresarle al Consejo de la Judicatura Hasta donde vigilancia sobre los hasta ministros. la iniciativa que yo conozco, que probablemente ahora va a cambiar porque se va a hacer una consulta muy amplia, es que el Consejo de la Judicatura ya no esté integrado de la manera en que rápidamente acabo de decir. Todos sean nombrados por el Senado después de una consulta a academia, organizaciones sociales, especialistas, ¿no? Obviamente a los El colegios de presidente de la abogados. Corte seguiría encabezando No, el Consejo eso de la es muy Judicatura. importante. Hay que separar la presidencia de la Corte de la presidencia del Consejo, donde existe la mayor resistencia. Explícitamente, el presidente Saldívar ha dicho que esa reforma no le gusta. Bueno, La Corte es bien cara. O sea, es cuando dicen que el Poder Ajá. Judicial es muy caro, yo pondría matices. Yo no siento que los juzgados, por ejemplo, de distrito, sean muy caros. Y me cuesta trabajo admitir que los tribunales son muy caros, aunque cuestan más. sí son. Pero las ponencias de los ministros, Todo, ¿no? todo, Ricardo. Son carísimos. Y la verdad de las cosas es que se ha hecho poco para bajarle los privilegios. Por ejemplo, nadie sabe cuántas casas tiene como propietario el Poder Judicial Federal. Bueno, tiene una Para- casa de cultura enorme en cada entidad. Pero no las casas de cultura, casa habitación que le destina a muchos de sus jueces que están en todo el país. Tiene muchísimas casas. Choferes, magistrados y jueces, todos tienen coche y chofer del Poder Judicial Federal, por decirte algunas de las más evidentes y más claras. O sea, todavía hay mucho que hacer dentro del Poder Muchas Judicial. plazas para Pero déjame novias, darte otra muchas plazas noticia. para novios, El muchas tema de la plazas familia. para familias. A ver, ¿cómo Exacto. está eso? El nepotismo se genera quizá en su origen por una causa normal. La gente que está junta todo el día, que se ven las mismas caras, pues empiezas a Los generar ahí carpinteros parejas. tienen hijos Hay carpinteros, los muchos herreros, magistrados que se han conocido dentro del Poder Judicial y se hacen pareja y tienen familia, pero también con el paso de los años esto se ha prestado para que desde la Suprema Corte de Justicia, desde los propios ministros, se empiezan a intercambiar favores para nombrar a hijos, sobrinos, familiares en puestos de otras ponencias o bajado al tema de los tribunales y los juzgados para nombrar gente dentro de sus juzgados y dentro de sus ponencias. Entonces tienes un estudio que hizo, justamente lo inició Felipe Borrego y el mundo se le vino encima cuando era consejero de la Judicatura y después... Por los árboles genealógicos que se encontraron por allá supuesto, adentro. pues había hijas, estaba la hija del propio presidente en ese momento, de Luis María Aguilar, hay varios ministros, Olga Sánchez Cordero también tenía sus hijas, a una de sus hijas trabajando, ya estaban hasta diciendo que si no iba a ser El ministra. ministro Silva Pero bueno, Mesa tiene un estupendo claro, hijo juez. claro. A ver, Pero pero ahí ¿cómo está el tema. distingo? A ver, el hijo de Silva Mesa es un Estás juez tocando- formidable. Estás tocando el tema sensible. ¿Cuándo es una incorporación legítima, la voy a poner así, y cuándo ha sido fruto de la relación, parentesgo o amistad? Eso es lo que se tiene que examinar y esas son las puertas que se tienen que cerrar. Nadie está tratando de discriminar cuando venga la vocación natural de hijos que quieren La seguir cosa los es que no pasos haya del tráfico padre. de influencias. Pero la verdad es que los concursos que también dejan mucho que desear o han dejado, digamos, se está intentando también modificar en esta administración, pero los concursos que se han llevado a cabo hasta este momento, pues hasta grandes escándalos hubo, ¿no? Ahora, alguien del público se va a enojar con lo que voy a preguntar, pero periodísticamente lo tengo que hacer. Ernesto Zedillo en 1994 dio un golpe muy fuerte al Poder Judicial entonces y de esa manera desvinculó al Poder Judicial de los regímenes previos. Y hubo quien dijo que esa nueva composición en realidad fue a modo del presidente Zedillo. No sobraría quien hoy calculara esto que me estás contando como una reedición, no solo para reformar el Poder Judicial, sino para retirar al Poder Judicial de su vinculación con intereses de grupos previos Sí. y sobre todo ponerla a modo de la Cuarta Transformación
y la gente cercana al presidente Pues López sí. Obrador. A ver, ¿cómo le hago para vacunar esta especie? Si es Observar. maledicente, pero siempre periodísticamente Bueno, se estuvo diciendo mucho con la salida de Medina Mora, ¿no? Que era presión del gobierno para nombrar un nuevo ministro. La verdad de las cosas, yo creo que lo único que podemos hacer es seguir muy de cerquita, participar en la medida que cada quien pueda y le interese, muy de cerca en este proceso de reforma judicial. La buena noticia es que la están abriendo. El anuncio ayer del Senado de la República es que quiere consultar a todos los expertos, conocedores en este tema para sacar la mejor reforma posible. ¿Le hace falta una reforma del Poder Judicial Federal? Sin duda alguna, le hace falta. Ahora, te voy a dar otra noticia. Sin embargo, a pesar de lo que ayer se dijo en ese evento, hoy por la mañana el presidente López Obrador tuvo un discurso muy distinto. Un discurso que lo traía al inicio el presidente Saldívar, en donde decía que no hacía falta llevar a cabo ninguna reforma constitucional o reforma legal, que las reformas habían que hacerlas adentro, con lo que se tiene, que tenía que venir de adentro de la judicatura el mejorarse y el cambiar cosas. Y frente a eso es un poco el camino que han dado, limpiando de algunos magistrados corruptos, haciendo ya un primer concurso de juezas y ya se va a abrir un concurso para magistradas, temas de género. Es decir, una serie de iniciativas que supuestamente quieren, no supuestamente, que buscan fortalecer al Poder Judicial Federal. Y el presidente hoy dice: yo creo que ese es el camino que hay que seguir, porque hay que aprovechar que ahorita hay un presidente muy bueno en el... Ahora, ha sido el presidente López Obrador muy insistente en que pues el Poder Judicial se encargue de barrer su propia casa. Sí. Y entonces ya no se vuelve contradictorio. Él podrá opinar lo No, que se le dé la gana. Es contradictorio, me refiero frente a lo que los senadores están diciendo, frente a lo que Monreal está diciendo. Porque además se anunció con bombo y platillo este proceso de reforma que supuestamente tendrá que tener un proyecto listo en enero. ¿Qué va a suceder ahora que el presidente está diciendo: yo no creo que hay que reformar nada y que todo lo haga el Poder Judicial adentro? Ahí ya tenemos otra vez una tensión muy fuerte entre el Senado. Además, el presidente Saldívar estaba sentado a un lado del senador Monreal el día de ayer. Ahora, yo coincido que hay vicios serios en el Poder Judicial Federal, que hay muchas cosas que reformar. Pero si pongo frente a ti el rompecabezas de la justicia, Sí. a veces tengo la sensación de que no corremos a reformar lo que más urge, sino lo que es más fácil reformar. Sí. A ver, lo que es un desastre en este país es la justicia local. Algunas de las justicia ver. local. Tú revisa cómo están los tribunales y en efecto tienes unos que otros que funcionan, pero en su conjunto están penetrados por intereses políticos, son muy fáciles y manipulables por temas de corrupción. Y para ponértelo rápido, mira nada más a la Ciudad de México. Ah, sí. Que es donde se llevan muchos de los asuntos del país. Sí. Y luego, junto a esa pieza, está la Procuración de Justicia, que no hemos logrado, o yo no me siento satisfecho con lo que hemos hecho. Las ruinas de la Procuración. Las ruinas de la Fiscalía General, pero sobre todo las ruinas de las Procuradurías y las Fiscalías locales. Claro. Entonces, yo diría, a ver, si tenemos pocos dados, pocas fichas, ¿por qué no hacer un esfuerzo por modificar lo que hay que modificar y centrarnos tanto en lo que se ve? ¿Me permites contarte un chiste? Sí, claro. Es un poco la sensación que me deja. La historia de un borrachito que está buscando sus llaves. Y entonces se acerca alguien a ayudarle y le dice: óigale, sí, por favor, ayúdeme porque necesito encontrar estas llaves. Y después de un buen rato de no encontrarlas, le dice: oye, ¿por qué está buscando aquí? Es que aquí hay un farol, pero a mí en realidad se me perdieron allá, pero no las busco allá porque no hay luz. Allá no hay luz. Más o menos es la sensación que me deja. Sí, o la reforma del Poder Judicial Federal va a servir de ejemplo. Bueno, no sirvió de ejemplo 94. Es que ha habido una inercia muy fuerte en el país, Ricardo, que tú muy bien conoces, que las reformas que se hacen a nivel federal luego tienen su espejo, su reflejo a nivel local. El 94 no hizo el mismo espejo en los locales. En algunas cosas sí, en algunas cosas sí. De hecho, ahí fue cuando arrancamos, no sé si te acuerdas, yo con el doctor José Antonio Caballero, un estudio de cómo estaban las judicaturas locales en todo el país. Y la verdad es que tenías una heterogeneidad enorme. Algunas estaban muy avanzadas en otros temas, otros en algunas muy retrasadas, pero tenías de todo. Y lo que sí había en ese momento era una reforma judicial amplia en todo el país avanzando. Sí estaban intentando moverse todas en cambios. Ahora, hay un problema con las reformas. Una cosa es que las hagas en los textos de la ley y otra cosa es que luego tengan el presupuesto necesario para hacer sus modificaciones. Y la verdad de las cosas es que uno de los grandes faltantes que ha habido normalmente en México, quizá el Poder Judicial Federal en algunas etapas no, ha sido el presupuesto adecuado para cubrir las necesidades de la justicia. Pero tienes toda la razón. No es quizá lo más importante, pero sin lugar a dudas.
Ahora, pues esas son prioridades que los actores políticos van determinando, negociando. ¿Viene mal? ¿Nos vamos a poner en contra de que se quiera hacer una reforma al Poder Judicial Federal? Yo creo que no. O aprovechemos que se haga y que se haga de manera correcta. Pero vuelvo al otro tema que platicamos o discutíamos de manera un poco más airada la semana pasada. Eso no quita el dedo del renglón de lo necesario, de las necesidades que hay que tomar en muchos otros sectores. Las procuradurías, la policía, pues son verdaderamente casi inexistentes. Existen, pero no cumplen sus funciones. Funcionalmente son inexistentes, ¿no? Sí, gritamos al ladrón cuando hablamos de los jueces, pero la verdad es que los ladrones están en muchos otros Y luego lados. pasó otra situación, que ayer me acusabas que estaba yo editorializando, pero es la verdad. No, simplemente califiqué, No, yo lo hago todo el tiempo. Pero lo vuelvo a decir. Hoy estamos, otro de los grandes temas es otra vez Rosario Robles, cuya audiencia debe estar ahorita corriendo. Ella es el símbolo, la cabeza de una enorme red, como ya lo sabemos, de estafa y desvío de recursos por parte de un montón de funcionarios públicos de primer nivel, ¿no? Ella es la única que está ahorita en prisión preventiva. Y frente a eso tenemos otro escenario en materia de seguridad, de que donde sí hay crimen, que sí cobra vidas, se toman decisiones, o por falta de planeación, en donde no se acaba procesando a dos criminales muy Ya importantes. dijo el presidente, ¿no? Que él está enfrentando dos bandas criminales, unos de cuello blanco y otros de crimen organizado. No me estaba metiendo yo al detalle del operativo de Culiacán, en cualquier momento lo podemos Pero te hacer. entiendo bien. Pero lo que quiero decir es, a ver, esto está muy desequilibrado, ¿no? Le ponemos mucha atención a ciertos temas, como tú bien lo dices, y a otros los tenemos totalmente descuidados. Creo que va a ser interesante revisar cómo desde el balcón del periodismo tenemos que darle seguimiento a esta gran reforma de la justicia, que creo que es la reforma. Así como en su momento fue la reforma económica. Te prometo que no la voy a soltar, porque me interesa profesionalmente, me interesan los temas, me interesa muchísimo. Y a nuestra audiencia le hace muy bien tu voz. Hugo Concha, gracias, muchísimas gracias. Hoy se aprobó con 114 votos a favor y 0 en contra, más 2 abstenciones en lo general en el Senado, los artículos del dictamen de reforma de la Ley General de Salud en materia de etiquetado de alimentos, bebidas no alcohólicas. Miren, hay cosas que se mueven muy bien. Voy a tener después del corte a Alejandro Calvillo con nosotros justamente para hablar de esta victoria que entre otros es suya. Cómo fue tenaz, necio y lo que le sigue para que esto se lograra. Hablaremos con uno de los artífices de esta